9 de la noche, bienvenidos, por favor, gracias a todos los que están puntual. Hemos tenido personas que han estado llegando mucho antes, así que les agradezco la atención y el poder encontrarnos nuevamente en esta sesión, en este conversatorio que está siendo organizado por Wisher Perú, ¿no? Voy a poner acá mi pantalla, el video. Ok, entonces, finalmente lo que quería era contarles un poco a las personas que recién se están conectando, ¿de qué trata estas sesiones semanales? Estamos en la comunidad Wisher Perú preocupados un poco de entender mejor lo que está pasando en este contexto de pandemia y surgen múltiples preguntas, múltiples dudas y lo mejor que podemos hacer es conectarnos entre nosotros y comenzar a conversar estos temas. Entonces, esta iniciativa convocó a un grupo de miembros de Wisher, comenzamos a hacer una lista de temas a tratar y de esa forma hemos comenzado a convocar a personas, a amigos que gentilmente están compartiendo. Y hoy es la segunda sesión y en esta sesión quiero agradecer la presencia de Marcelo, que ya está con nosotros, y gracias a la gentileza que nos ayudó a contactar a Marco, Marco Esparza. Y realmente estamos contentos porque el efecto que está teniendo la primera sesión que tuvimos la semana pasada es positivo. Pueden revisar el video que está grabado, está colgado en nuestras redes sociales y pueden revisar con bastante tranquilidad lo que fue la conversación anterior, la primera conversación. Y estoy seguro que esta conversación también espero que cubra las expectativas. Al menos yo me declaro ignorante en este tema. Me llama mucho la atención. Economía de guerra suena fuerte y creo que ha logrado la expectativa que pensamos que es necesaria, digamos, en esta coyuntura. Entonces voy a compartirles rápidamente una pantalla que, bueno, luego compartir mi pantalla para que podamos ver un comentario con el cual quisiera comenzar antes de darle pase a Marco. Ahí está. Jesús Contreras también es miembro de Wisher Perú. Él nos hizo este comentario, ¿no? Nos dice, tengo 56 años, y los de mi generación hemos sido testigos de periodos constantes de crisis socioambientales. Y curiosamente, es la primera vez que el Estado peruano reacciona desfinanciando la caja fiscal. Opino que esta política de gasto del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, tarde o temprano nos pasará la factura, porque no están haciendo ningún esfuerzo para facilitar la adecuación de nuestra matriz productiva a la nueva realidad socioambiental. Observo políticas asistenciales no sostenibles en el tiempo. Los retos, felizmente, traen oportunidades. Y si el Estado está ciego porque solo ve la coyuntura, confío que en el diálogo con Marcelo nos ayudará a identificar esas oportunidades que nosotros como sociedad civil debemos impulsar. Al estilo, sálvese quien pueda, planteado por Oppenheimer. Bien, creo que esto transmite claramente la expectativa creada en esta reunión de conversatorio. Eh, Espero que puedan disfrutar la presencia de nuestro invitado. La reunión tiene una dinámica. Vamos a comenzar con una presentación de 20 minutos aproximadamente a cargo de Marcelo y luego vamos a tener prácticamente el micrófono abierto, pero bajo una dinámica ordenada, ¿no? O sea, van a poder utilizar el chat para poder hacer algunas preguntas probablemente con anticipación y nosotros vamos a ir moderando junto con Marco. Y en el camino, cómo se vaya desarrollando la conversación, estaremos dando la oportunidad para que puedan manifestar sus dudas o lo que haya generado esta presentación que a continuación se va a dar. Bueno, entonces no los voy a retener más. Quiero invitar a Marco para que pueda hacer la presentación adecuada de Marcelo, ¿no? Adelante, Marco. Gracias, gracias, Yavet. Qué buena introducción. Bueno, mi nombre es Marco Esparza Montejo. Yo he fundado una compañía que se llama Blockchain Life Solution. Soy parte de WeShare ya orgullosamente hace 3 años. Y lo que promuevo es tecnología y ciencia para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Marcelo Sousa es un gran profesional. Eh, yo conozco muchísima gente de buen nivel. Marcelo está muy por encima y él mantiene la humildad de no salirse de ese esquema. Lo que conoce Marcelo es tanto concepto de Asia como concepto de
Norteamérica, como concepto de Europa y conocimiento en Sudamérica en lo que son tanto macroeconomía como microeconomía. Conoce derecho musulmán, conoce sobre patentes. Es realmente un orgullo llamarlo mi socio. Es socio mío en varias compañías y con Marcelo he visto que hay formas de entender la economía. Tú lo puedes entender de manera muy sofisticada y compleja, como muchos opinólogos han aparecido en televisión, o lo puedes decir en palabras simples. Eso es lo que hace Marcelo y eso es pedagogía. Por eso les invito a conocer a Marcelo Sousa. Marcelo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la introducción, creo que te fuiste mucho, pero voy a simplemente poner la cámara un ratito. Gracias Marco, gracias Javed. Bueno, la verdad es que como yo siempre dije y como un profesor siempre me planteaba, uno puede estudiar y hacer las cosas muy complicadas, pero al final lo que prima dentro de todo y especialmente en la economía es el sentido común, ¿no? El sentido común es lo que te va a llevar adelante y te puede cambiar. Entonces, sí, he tenido la suerte de tener una experiencia bien vasta alrededor del mundo, bajo distintas idiosincrasias, bajo distintas culturas, y creo que eso permite hoy entender una situación mucho mejor que en otros momentos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí estamos viendo tu presentación, tu foto y el... Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, voy a tratar, sé que la audición hay, digamos, distintos perfiles, vamos a llamar así, con lo que voy a tratar de ser nada de hablar de mucho número, nada de mucha economía complicada, sino ir por lo básico y empezando desde el principio, como decía, ¿no? Entonces, el desarrollo de la presentación es rápido, vamos a hablar de conceptos generales para entrar en el vocabulario y tener un mismo vocabulario. Vamos a hablar cómo se condicen las pandemias con la economía y por último lo que hace el desafío acá, ¿no? Es un poquito la idea de que vamos a desarrollar en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, y yo le doy mucha importancia a esto, es la etimología de la palabra. Economía viene del griego, como muchas cosas, y dice dos cosas muy puntuales: casa y distribuir, administrar. Estas dos cosas, estos dos conceptos van a ser muy importantes más adelante. ¿Por qué? Porque las definiciones vamos a tener, pero estos puntos, casa es entendido como un grupo de personas, ¿no? Como un ecosistema, y la distribuir y administrar, obviamente recursos, va a ser muy importante. Entonces, cuando queremos ver llamémosle las definiciones que puede llegar a haber en términos de economía, le estoy poniendo acá para que los vean, no para que las lean, pero estas son todas las definiciones que hay de economía, ¿no? O sea, la verdad que a mí me marean, yo las voy a sacar de acá, vamos a sacarlas porque son un montón. Entonces, yo me voy a basar básicamente cuando hablamos de definición en dos puntos, basándome en la etimología, ¿no? La administración de mi casa o la distribución de los recursos de mi casa, ¿no? O sea, como lo entendían los griegos, casa va más allá de la casa o el hogar, como lo pensamos nosotros. Y por el otro, algo que para mí es importante, es una ciencia social. Podemos hacer muchos cálculos econométricos, para atrás, para adelante, pero al final del día lo que prima son dos cosas: el sentido común del hombre, entre paréntesis económico, y las circunstancias donde se toman esas decisiones, ¿no? Entonces, decimos que economía, en términos de definición, básicamente es administración, un ecosistema, una distribución de recursos escasos, siempre, una ciencia social, porque atiende nada más que al hombre, o sea, podés abrir, en alguno habla de economía animal, pero en realidad tiene que tener un sentido común. Hasta ahora somos, creo que, los únicos que lo tenemos, y de economía también, y de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo lo que estamos viviendo hoy, lo que estábamos viviendo a fin del año pasado. Creo que es así, ¿no? Es la verdad. Entonces, me dejé de marear con las definiciones y me concentro en esto. Tengamos presente estos conceptos porque de acá en más es donde se basa todo lo que es una economía, ¿no? Entonces,
Si hablamos de recursos, ¿ok? Acá estamos hablando de recursos, podemos hablar de recursos en términos económicos como el trabajo, la oferta, la demanda, la oferta de bienes y demanda de servicios, bienes, servicios. Cuando analizamos un poquito más, recursos de dinero, recursos de inversión, ¿no? Y cuando vemos casa, podemos entender casa de dos formas. Una casa privada, ¿no? Donde vemos hogar, empresa. Y en algunos casos podemos hasta llamar microeconomía. ¿Por qué en algunos casos? En realidad la teoría económica dice microeconomía, pero si hoy me decís que una empresa es una microeconomía como Facebook, que tiene 2.000 millones de suscriptores, yo no creo que sea una microeconomía, ¿no? O sea, pero bueno, todavía entra dentro de esa categorización. Segundo, casa también podemos entrar y entenderlos como estados, ¿no? O sea, como ya grupo de gente. Y acá estamos todos nuestros distritos, provincias, regiones, nación. Y yo hago algo muy precisamente en lo que vamos a hablar hoy, que es mundo. No solamente, ya no, el mundo globalizado dejó de tener falta de conexión entre todos los actores y esto es lo que normalmente llamamos macroeconomía, ¿no? Entonces, ya quedamos definiendo el término casa, ¿no? O sea, y en términos de distintos aspectos de los ecosistemas. Ahora vamos a ver un poquito lo de la ciencia social, ¿no? Entonces, hay algo que puse en bold ahí y me grita que es de acuerdo a las circunstancias. ¿Cómo circunstancias? ¿Qué es? Claro, obviamente que esos recursos que administras en tu casa no lo vas a administrar igual el año, o no lo ibas a administrar igual el año pasado de lo que lo administras hoy. Y esto es lo que vemos todos los días acá, ¿no? O sea, entonces, acá es donde apelo también a mi edad. Por una u otra medida he tenido, digamos, casi todas las experiencias que vamos a hablar en este momento. Entonces, estas circunstancias se pasó por todas, ¿no? O sea, esos recursos que obviamente siempre son escasos, no tenemos que decir más que eso, siempre son escasos, y obviamente en los puntos que vamos a ver, las circunstancias que vamos a ver en esto, hablamos de economía de guerra es un término que usamos nosotros y los descendientes de los europeos que vinieron de la Segunda Guerra, ¿no? Pero en realidad economía de guerra para nosotros implica 4 circunstancias importantes. Uno son guerras. Lamentablemente, bueno, yo soy argentino, pasé una economía de guerra cuando fue la guerra de las Malvinas en Argentina, entonces tengo una experiencia de entender cómo se afecta la economía en una guerra. Enfermedades, y acá entro brotes, epidemias, pandemias. Me tocó vivir el H1N1 en Asia, no estaba en Vietnam, donde fue más fuerte, pero sí como se vio afectado, digamos, toda la parte del sudeste asiático. Crisis económicas es otra de las circunstancias, y yo hablo de crisis económicas referidas a las que son generadas por los actores, ¿no? O sea, estados, mala administración de esos recursos. Obviamente, acá en Sudamérica estamos más que entrenados en ese aspecto, y en Argentina mucho más. Viví las del 70, las crisis del 80 y la mundial del 2008, que fue la primera realmente distinta en todo concepto. Y por último, las circunstancias pueden cambiar drásticamente por catástrofes naturales, ¿no? Entonces, eso es a mí me tocó vivir tangencialmente, ¿no? Porque yo llegué en 2005 a Indonesia, al sudeste asiático, pero el tsunami del 2004 lo viví porque tengo una empresa allá, donde hubo 260.000 víctimas, y donde durante un año lo único que hicimos con nuestros camiones fue transportar gente en la costa de Sumatra, donde pegó muy fuerte, en donde estábamos nosotros, y ayudar a reconstruir todo eso, ¿no? O sea, tuvimos un año sin poder generar ingresos. Entonces, bueno, creo que estamos entrenados, muchos de nosotros, en este tema, y entonces vemos que salir de nuestra zona de confort, que es la economía de equilibrio, vamos a llamarlo así, es normal, pero esta pandemia es totalmente distinta a todo lo que hemos vivido
hasta ahora, ¿no? Entonces, y creo que estas circunstancias que se definen como estas, que les he mencionado como hechos históricos sociales, esta creo que es una de las más fuertes que ha vivido toda la historia de la humanidad. Y les voy a decir por qué, ¿no? Entonces, siguiendo con las definiciones, hablamos de ecosistemas. Acá me gustaría dar una mención, hablamos de ecosistemas privados, estados, pero del micro, del macro, pero hay un ecosistema especial en el mundo que es interesante analizar, y creo que es el único, no conozco otro, que es una ciudad que está en India que se llama Auroville. Auroville tiene 2.800 habitantes, no sé si la conocen, pero es una ciudad india con extranjeros, que es autosustentable y en la cual no tiene dinero, religión ni gobierno. ¿Okay? O sea, pero sigue teniendo economía. O sea, no tiene muchas de las cosas que la vemos en la economía normal, pero sigue teniendo economía, ¿no? Entonces, por último, podemos decir que en contexto de lo que vamos a hablar, para hablar un mismo idioma, es bastante profundo todos estos conceptos y los vamos a usar bastante seguidos. Entonces, siguiendo con los ecosistemas, como decía, vamos a cuáles son las variables que entran en estos ecosistemas, ¿no? O sea, como decíamos, los recursos, oferta, demanda, bienes, servicios, trabajo, capital, tasa de interés. Ahora voy introduciendo algunos conceptos normales que uno ve cuando habla en economía: gasto, inversión, gasto del Estado, muy importante en las crisis económicas de los estados, ¿no? O sea, donde se gasta más generalmente, dinero y muchas variables monetarias, pero que muchas no las voy a mencionar. Las que pueden ser exógenas o endógenas respecto del ecosistema que estamos hablando, ¿no? O sea, que están dentro o fuera. Hoy casi todos son endógenas porque estamos hablando del mundo, ¿no? Entonces, estas variables, vamos a decir que la más importante es el comportamiento social del ser humano. Todas las demás tienen que ver con esto, ¿no? O sea, cómo nosotros nos comportamos con la oferta, con la demanda, con el trabajo, con el capital, la tasa de interés, el comportamiento, que se ve afectado porque le decíamos antes, ¿no? En estas circunstancias históricas normalmente. Pero, en términos de análisis económicos, tenemos que tener una media, algo que nos haga el parámetro. Y esto es lo que llaman los economistas, yo no soy economista, pero llaman la tasa de interés de equilibrio, que es la tasa de interés a largo plazo, en la cual toda la economía se ve y de alguna manera se trata es el estándar que uno trata de buscar en una economía de equilibrio de largo plazo. Ahí ya estamos introduciendo otros conceptos: corto, medio, largo plazo, ¿no? Entonces, de esta forma, vemos que esta tasa, o que técnicamente no es nada más que donde todo se junta en el futuro y determina cuándo es el crecimiento de la economía, ¿no? O sea, en el largo plazo, nos va a permitir darle un valor o una forma de evaluar cómo se está en un contexto que podríamos llamar estándar, ¿no? Entonces, con esto los economistas analizan numérica y empíricamente todo, vamos a llamar, ¿no? Hay un muy lindo, para los que les gustan, de la Reserva Federal de Estados Unidos de San Francisco, que está analizando la pandemia. Es muy interesante ese informe, para los que quieran profundizar se los recomiendo, ahí tienen después el link, pero así es como lo analizan los economistas, ¿no? O sea, los ciclos económicos y también cómo afectan estas circunstancias históricas a la economía. Pero siempre hay una relación que tiene que ver con el análisis del pasado y la predicción del futuro, que es lo que hacen, ¿no? Y siempre tiene una causa y efecto. Hay ciclos y hay causas-efectos. O sea, ciclos normales de la economía y causas-efectos. Lo que nosotros vamos a ver hoy es causas y efectos de la economía. Siempre hablando de economía. Y ahora vamos al término economía de guerra, o mal llamado hoy economía de guerra. En realidad, los momentos históricos, como vimos, hay dos momentos históricos que tienen distintos efectos sobre la economía, y yo los divido en dos.
Uno lo que es guerra y catástrofe, y ahora les voy a explicar por qué. El efecto social que tiene es distinto, y lo otro son las crisis económicas y la pandemia. ¿No? ¿Por qué? Porque el efecto sobre las variables que habíamos hablado son distintos, y especialmente en una que tiene que ver con el capital. Entonces, en todos los casos se afectan todas las variables de una u otra forma, pero la más importante es que se retorna a lo que se llama actividad especial. Cuando pasan estos hechos históricos se retorna a lo indispensable. Cada uno de nosotros hace lo indispensable. Lo estamos viviendo, ¿ok? ¿Qué pasa económicamente? Aumentan los precios y los servicios básicos. Lo que necesitamos cuesta más, sí, porque se traduce en escasos, ¿no? O sea, es muy, muy simple. Hay concentración en el abastecimiento, o sea, todo el mundo está concentrado en abastecerse de las cosas, porque las cosas se empiezan a faltar, las cosas, los servicios, ¿no? O sea, algo muy importante que vamos a hablar y vamos a hacer hincapié, disminuye la oferta laboral. La fuerza laboral, especialmente en lo que tenga que ver con las guerras y las pandemias, disminuye, ¿no? O sea, por ciertos motivos, y eso afecta a todas las variables de la economía. Con lo que eso dice, el conjunto hasta ahora desincentiva el consumo nuestro, y es lo que nos está pasando. No sé, a mí lo que me pasa es que gasto mucho menos de lo que gastaba antes, ¿no? Pero no porque no quiera, es porque no puedo, porque no me interesa ciertas cosas, etcétera, etcétera. Por eso, quienes lideran, y voy al comentario que hizo Javed respecto de Jesús Contreras, tratan de actuar en consecuencia, por lo menos la mayoría de las veces, ¿no? O sea, tratan de actuar en consecuencia, y tratan de, el primer punto es garantizar la provisión de alimentos. Esto es fundamental, alimento y agua para nosotros es fundamental, ¿no? O sea, venimos de una época en donde nuestro sentido común como cavernícola nos daba dos cosas, comer y tomar agua, nada más, simple. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Quién tiene los líderes? En este caso, en el actual esquema, son los gobiernos los líderes. Mencionábamos en el caso musulmán, por ejemplo, es el jeque. En el caso de China, es el comité. Ellos deciden por los demás. ¿Y qué aplican? Normalmente aplican en las teorías económicas actuales a políticas anticíclicas o de mitigación, que es lo que está haciendo el gobierno ahora, ¿no? De corto y mediano plazo. Y después, cuando salen de este rush, de esta locura, tratan de aplicar de largo plazo. Vamos a ver que lo que pasaba hoy tiene que ser un poquito distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque se acelera hoy por la aplicación de los avances tecnológicos. Las anteriores circunstancias históricas que hacían el cambio no tenían tanta tecnología. Hoy, aplicando, se puede atacar todo a la vez si aplicamos tecnologías como la robótica. Hablábamos antes con lo que está aplicando Medellín ahora para la distribución de alimentos, ¿no? O sea, robots. Medellín, no estamos hablando de ciudades altamente tecnificadas como Singapur, que a mí yo viví en Singapur y en el 2005, 6, 7 ya había muchas cosas que recién ahora estamos viendo en Sudamérica, ¿no? Entonces, hoy lo que hacen los líderes, o deberían hacer, es acelerar estos avances tecnológicos, la aplicación donde no necesitas terceros en hacer las cosas porque dan fe, como la blockchain, aplicación de robótica, donde no necesitas un ser humano que te traiga las cosas porque puede ser motivo de contagio, y no le podés tirar un balde de lejía cada vez que llega a tu casa. Entonces, eso es lo que se debería hacer y lo que se hace. En algunos lados lo están haciendo, ¿no? Como dije, la mayoría de las veces la deberían hacer. Entonces, la economía de guerra ya vimos que no es tanto de guerra, porque distinguimos entre pandemias y guerras. Entonces vamos a ver ahora cuál es la distinción entre ellas y cómo se afecta en el posguerra y pospandemia. Básicamente, en una guerra, lo que se destruye es el capital, igual que en las catástrofes. Eso lo vivimos, digamos, en todas las guerras, ¿no? Miren Medio Oriente, las ciudades como quedan.
Miren la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó Bonn, cómo quedó Berlín, cómo quedó Londres. Se destruye el capital, ¿ok? Con lo que la gente le va a pedir ese capital nuevo un aumento de retorno. Porque el capital empieza a ser escaso para recuperar ese. Y sí disminuye la fuerza laboral, con lo que aumenta el salario. Ahora empezamos a hablar de términos económicos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en las guerras y las catástrofes. En cambio, en las pandemias y en las crisis económicas no se destruye el capital. ¿Ok? No, lo que estamos viendo, no hay ninguna fábrica que se haya destruido, no hay ningún fondo que haya tenido una destrucción en sus cultivos, con lo que ocurre es que disminuye el rendimiento del capital, porque hay una caída fuerte en la demanda, ¿no? O sea, entonces es algo muy importante. Por eso yo hablaba al principio, no estamos viviendo economía de guerra, estamos viviendo economía de pandemias, de crisis, donde no hay destrucción de capital. Y eso va a afectar distinto en todas las variables, ¿no? O sea, que habíamos hablado. Pero sí pasa algo igual, digamos, disminuye la fuerza laboral. Por la letalidad de la pandemia, la epidemia, o el brote, dependiendo lo grande que sea y el lugar que abarque, lo que estamos hablando abarca a todo el mundo, con letalidad, y lo más importante para la pandemia que estamos viviendo, la incapacidad laboral. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que tiene que ver con la misma evolución de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué afecta eso? En caída de la oferta laboral, aumento del salario, ¿tá? Entonces, son puntos importantes que vamos a ver cómo es en la posguerra y en las pospandemias, cómo se afecta, lo más importante, lo que hablábamos antes, el estándar, lo que nosotros, la tasa de interés de equilibrio. Entonces, vamos a traer al estudio que les comentaba, y acá se ven bien claramente cómo se ven afectadas en esta tasa de interés de equilibrio, pongamos 0 como tasa de interés, antes se creía que era 2%, bueno, los economistas viven y ganan premios Nobel por decir que es más, menos, etcétera, etcétera, pero vamos a hacerlo muy simple. ¿Cómo afecta ese cambio en el capital en una guerra, la punteada, la rojita, y en una pandemia? ¿Cómo la tasa de la afectación del capital difiere de ese interés de equilibrio o su relación con el interés de equilibrio? Este gráfico lo que dice muchas cosas este gráfico. Dice que en una guerra la destrucción de capital hace que el costo del capital aumente, porque se hace escaso, pero en una pandemia disminuzca. O sea, toda la gente que hoy tiene capital, en realidad le vale menos. Una fábrica hoy vale menos que lo que valía antes de la pandemia. Vamos a traerlo al sentido común, ¿no? Y dice otra cosa muy importante, vean la linita de abajo, está medida en años. Si nosotros buscamos llegar y buscar el equilibrio en una economía, no se alcanza en 2 o 3 años, se alcanza en más de 20 años, 30 años. Normalmente entre 20 y 40 años. Ese es en ambos casos, ¿no? Donde vuelve a confluir la economía en una economía de equilibrio, de bonanza, digamos, en los años 60, donde estaban todos felices y se hacían poco problema de las cosas. No había tantas crisis, no había tanto. Entonces, el primer punto que decimos acá es que esto viene para rato. Vino la pandemia, se quedó, estas guerras y pandemias no se recuperan, aunque tengamos algunos se recuperen económicamente rápido. Cuando hablamos de economía general no se recupera, y buscar el equilibrio no se recupera en el corto plazo. Entonces vamos a hablar en algunos casos particulares, ¿no? Acá tengo un grafiquito que dice cómo fueron los distintos conflictos en distintos años, ¿ok? Cuánta letalidad fue, básicamente, y acá tengo el otro grafiquito donde dice cómo fue la historia de la pandemia y qué tal letal fue, ¿no? Y acá vamos a ver dos cosas interesantes. Primero, lo que decíamos antes, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, lo que estamos marcando ahí, hubo una alta destrucción de capital y una alta letalidad. Ese círculo grande es porque murieron muchas personas, ¿no? Respecto de otras guerras, como lo veníamos diciendo. Y la segunda es que, por ejemplo, el HIV, ¿no? Lo tenemos acá dentro, donde murieron, según este gráfico, entre 25 y 35 millones de personas a la fecha,
todavía no hay una vacuna, viene de larga data, empezó en el 81, con lo que ¿en qué se afecta? Se afecta en la fuerza laboral, pero no en el capital, ¿no? Entonces, vemos que simplemente viendo estos grafiquitos, esto es casi habitual para nosotros en términos económicos, pero no en términos de los tiempos de una persona, ¿no? En términos económicos, mucho se ha visto, pero en términos de una persona, obviamente, 1000 años es un montón, 100 años es un montón. Pero todas tienen la misma relación, excepto lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esto? ¿Qué es lo que generó ese contexto para poder volver a buscar el equilibrio? ¿O cómo se logra, digamos? Básicamente, hay una constante en todas. Se cambian los protocolos de convivencia mundial o social. O sea, lo que se hacía antes de la Segunda Guerra no se siguió haciendo después de la Segunda. Lo que se hacía antes del HIV no se sigue haciendo el HIV. O sea, por ejemplo, la Segunda Guerra empezó y cambió la forma de hacer la guerra. Vino la Guerra Fría. Vino los conflictos individuales, pero no una guerra mundial, ¿no? En el caso de las enfermedades, el HIV cambió nuestra vida. Nosotros ahora hacemos, en algunos, uno va a una operación y se tiene que obligatoriamente hacer el test de HIV para resguardar quien te está operando, ¿no? Esos son cambios de conducta social que antes no existían, ¿no? Entonces, lo que vemos a lo largo de la historia, que todas estas digamos, circunstancias históricas han tenido distintos efectos. Revoluciones, como la gran peste negra, o sea, después de la peste vino una gran revolución industrial, de muchos cambios políticos, etcétera, etcétera, avances tecnológicos, avances en las medicinas, cada uno de estos ha llevado avances en las medicinas, vacunas, remedios, controles sanitarios que antes se hacían en otros, inclusive hasta la exclusión social, ¿no? Como pudo haber sido la peste bubónica, donde se los excluía, digamos, a la gente y se los encerraba en una isla, por ejemplo. Y al inicio de la HIV también, ¿no? Entonces, pero lo que sí vemos como constante, que a medida que avanzaron todas, la tecnología avanzó, hasta llegar al momento actual, donde la propagación de la tecnología, lo estamos viviendo ahora, estamos teniendo una reunión a distancia, por la computadora, donde normalmente no se hacía, donde el incremento de la movilidad humana de un lugar a otro fue increíble hasta que llegó esta pandemia, ¿no? O sea, yo veía una carta de una compañía de bajo costo, una aerolínea de bajo costo del presidente, que es una compañía malaya, se llama AirAsia, la más importante del mundo, y la persona esta decía, discúlpenme, pero no puedo hacer nada. O sea, el dueño de esa compañía decía, no puedo hacer nada, voy a tratar de mantener a mis empleados, voy a tratar, pero no puedo volar, ¿no? Entonces, lo que se venía dando es una conducta social, es un cambio, no me voy a hacer un poquito más rápido la cosa si vamos a aburrir los medios. Entonces, ¿cuál es la dinámica de las pandemias? Básicamente venimos de equilibrio, viene la pandemia, hay caída de demanda, caída de oferta, crisis económica, y después viene la recuperación. Si buscamos el equilibrio a largo plazo, sabemos que es en 20 a 40 años. En el corto plazo tenemos que tener medidas. Entonces, Marcelo, una pequeña interrupción. Por lo que estoy escuchando, esto parece muy, muy relacionado al tema de la evolución humana. O sea, exacto. El tema, la pandemia podría ser parte del proceso de desarrollo de la Exacto. civilización en general, porque por lo que estoy leyendo, por lo que estás mostrando y cómo lo estás llevando, creo que el ser humano se va haciendo más civilizado, más avanzado, más adaptativo, acorde a lepra, peste bubónica, peste negra, gripe española. Sí, exactamente. Eso es la constante que vos ves en todos esos dos gráficos. Esas circunstancias te cambian la conducta social. Y esa conducta social es mejor que la anterior, siempre. Aunque a algunos les guste, no les guste, que un periodo que sea, pero siempre pasa eso. Entonces,
La evolución del dinamismo, obviamente, como venimos diciendo, es distinto. Entonces yo ahora me quiero concentrar en la pandemia, que es un poquito económicamente distinto como vimos que la guerra, por el tema del efecto del capital, ¿no? Entonces, pero siempre las mismas variables y con la misma lógica, ¿no? Caída de demanda, caída de oferta, crisis económica, recuperación. Entonces, es la evolución humana, y es lo que nos caracteriza. O sea, no me quiero poner a filosofar acá, pero es lo que nos caracteriza. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la recuperación? Que hemos vivido en mayor o menor medida también. Hoy podemos vivirlo con una tecnología que hace 100 años no había, hace 100 años se vivió con una tecnología que hace 500 años no había, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente son los nuevos protocolos de comportamiento social, ¿ok? Y los avances tecnológicos. Estas dos cosas, que es la naturaleza humana, como decía, es lo que es el driving, como el driver que te va a llevar adelante en la recuperación de la economía, y va a ser el mismo efecto de la economía. O sea, es causa y efecto, las dos cosas a la vez, ¿no? Es increíble pensar así, pero esto es lo que estamos viendo. Entonces, esta es la dinámica que hay, especialmente en una pandemia, ¿no? O sea, bueno, en general, pero en la pandemia se va a notar más porque no tenés destrucción de capital. Porque si tuviera destrucción de capital es reconstrucción ahí del capital, ¿no? O sea, pero con los nuevos protocolos de comportamiento y avances tecnológicos, vos te recuperás. Si fuera una guerra, necesitas reconstruir. Acá no, todavía. Por eso la dinámica es un poquito distinta, ¿no? Entonces, vamos un poquito a lo que es el COVID y ahora vamos a los riesgos, ¿no? Avanzando rápidamente. Primero vimos toda la historia, analizamos los términos económicos, vimos el sentido común de todo, determinamos que esto es normal para nosotros, nos saca de nuestra zona de confort en la zona ideal de la economía de equilibrio, sí, pero es normal para la historia de la humanidad. Entonces vamos a analizar un poquito esto. ¿Cuáles son los riesgos que tiene esta pandemia? Para entender cómo fueron distintas. Primero, lo vemos este gráfico. ¿Cuál es el principal riesgo? Es el contagio. ¿Ok? La segunda cosa que vemos acá es que depende cómo lo administres, ese contagio puede ser mortal o puede ser leve. Y leve no quiere decir que no pegue en la economía, pegue levemente, va a ser difícil, ¿no? Y lo tercero que vemos acá es que esto llegó para quedarse. O sea, primero porque ¿cómo parás este ritmo de contagio, que no se lo vio nunca hasta ahora, por lo menos en la data que uno ve, en la viralidad que ve a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, y todavía no tenemos una vacuna, eso va a llevar 2 o 3 años, va a haber, bueno, todo lo que se viene hablando desde el punto de vista médico, no me voy a meter en eso, pero básicamente el riesgo es contagio y propagación acelerada, porque queda una persona y se vuelve a reiniciar el círculo, con lo que nunca vas a tener una recuperación de la economía, en la medida que, y eso lo entendió bien el gobierno acá, gracias a Dios, tomó algunas medidas que ahora las vamos a ver que son buenas, pero tal vez las implementó mal. No, ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero que vemos en este gráfico es eso, contagio, propagación acelerado, que genera un colapso en el sistema de salud. ¿Ok? Todo esto hasta ahora lo vimos, lo conocemos, lo vimos en algunos países, pero todavía lo que no analizamos, porque no lo estamos viviendo, es cuáles son las secuelas de esto. Que es el tema más importante a tener en economía, porque una cosa es que la peste bubónica mató tanta gente, tuvo tal letalidad, pero lo que se está viendo en esto es que la letalidad no va por, la afectación de la economía no va por la letalidad, sino por la secuela de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Y hagamos después un pequeño análisis. Hoy en Perú había 12.491 infectados, ¿no? Si nosotros seguimos la progresión anterior, en 60 días toda la población se encuentra contagiada si no limitamos nada. Todo el Perú estoy hablando. Es una progresión simple, regla de 3. O sea, si seguimos la segunda opción del 50%, en 120 días todos estamos contagiados. Y la tercera, en un año todos estamos contagiados. Y si yo te estoy diciendo que las secuelas es lo difícil,
Esto es lo que te va a afectar la economía. ¿Por qué? Porque si la secuela hace que yo estoy casi en el límite, tengo 53 años y estoy en el límite, ¿no? Si yo tengo hoy, cosa que no está analizado, pero vamos a analizarlo como riesgo, si yo tengo hoy, soy un asintomático, para decirlo, vamos a hacerlo livianito, y tengo el COVID-19, puede ser que mañana, el año que viene, yo tenga una gripe normal y entre en neumonía. Y que yo no pueda, queda por lo que habíamos hablado anteriormente, quedo como un incapaz laboral, porque no puedo andar con mi tubo de oxígeno a mi trabajo. O sea, puedo, sí, pero bastante complicado, ¿no? Y bastante riesgo a muerte. ¿Quién va a pagar el seguro? ¿Qué empresa va a pagar el seguro de una persona así? Seguro de vida me refiero. ¿Cómo van a ser los costos de los seguros de vida, ¿no? Entonces, es un tema importante para tener en cuenta las secuelas. Se están analizando, no quiero ser dramático en este aspecto, pero hay que tenerlo. Entonces, acá en Perú, con todo lo que está pasando, si analizamos un poquito, donde tenemos una fuerza laboral informal y formal, o sea, más informal que formal, ¿no? O sea, el 70% es informal, 70%, que la estamos viendo mucho en la calle, porque tiene que salir, al ser informal tiene que salir, este riesgo que hace aumenta. solamente, si me permite, Marcelo, hace solamente 6 meses nos jactábamos de que esa informalidad evitaba que nos pase lo mismo que le pasó a Chile, ¿no? O sea, nos jactábamos de que esa informalidad era una fortaleza. Y yo soy una de las personas que escribió eso. Realmente ahora nos damos cuenta que esa informalidad nos pone en una precariedad inusitada. Inusitada. ¿Y qué significa eso, Marco? Significa que tenés que cambiar tu conducta social. Tu protocolo social, por este hecho histórico social, tiene que cambiar. Sí o sí, si no, no vas a salir del pozo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos por un momento que el 50% está en el riesgo que yo tengo, no solamente hoy, sino con la secuela. Y sale, voy a ser dramático, déjenme, el 50% de la fuerza laboral sale del mercado. Que ya dijimos que es lo normal que pasa, ¿no? Pero pasaba con la letalidad, hoy pasa con la secuela, ¿ok? Con lo que se estiran los plazos. Eso debería ser un problema bastante importante para llevar adelante. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Esta es la situación, estos son los riesgos. Esto es como dicen los americanos, el question mark, el signo de interrogación para el futuro. ¿Cómo fue la dinámica en Perú de todo esto, del COVID-19? Exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Ok? Estamos en el COVID-19, estamos en caída de la demanda hoy. Todavía no cayó fuerte la oferta. Todavía no estamos todos desempleados. ¿Ok? Todavía no estamos en esa situación que planteaba. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Tomó medidas de corto plazo y mediano plazo, al entender de ellos, muy tradicionales, subsidios, liquidez a personas, que está bien porque la gente tiene que seguir comiendo. Y liquidez a empresas, para que no eche a las personas, para que puedan seguir. O sea, bien, ahora, las instrumentó mal, hizo muchos errores. ¿Pero por qué hizo muchos errores? Porque no usó tecnología. O sea, dio algo bueno, dijo, señores, le doy 380 soles, pero sacó todo el mundo a la calle. Y recién analizamos el riesgo que era eso. O sea, tal vez uno no lo había analizado de esta forma, dice, salgo a la calle, sí, está bien, no te contagiaste, no, perdonen que lo diga así, no te mató ahora, pero quedás bastante disminuido para el futuro. Todavía no se sabe, pero puede pasar. Entonces, fue un error no usar tecnología. Tecnología que te permiten que los subsidios y las donaciones lleguen sin intermediación de terceros y que que sea aplicado en otros países, pueda, a través de las tecnologías como la blockchain, que te certifica esa transacción, te certifica que llega donde quiere llegar las cosas, que certifica la liquidez de las empresas, la automatización de los procesos. Hoy no necesitamos que alguien vaya a un banco a llevar. Hoy se hace una tokenización y simplemente con su celular llama a la bodega, le da su QR, paga, la bodega cobra en su casa y nadie se movió, nada más que para mover los bienes.
Eso está hoy, eso se puede hacer, eso en un mes, digamos, rápidamente está en plaza. Que se pueda trazar de dónde vienen esas cosas, también se puede hacer rápidamente. Ya se está haciendo, Medellín ya lo empezó a hacer, con máquinas. Italia lo hace con una tarjeta que dio un subsidio y nadie se movió de su casa. Falta de control. Bueno, Perú tiene bastante experiencia como Latinoamérica, que cuando uno da un subsidio, da una donación, a veces no llega al que tiene que llegar. ¿Cómo hacemos que llega? Con tecnología. Eso la blockchain te saca a todos los intermediarios, te saca del medio. Y obviamente todo esto generando nuevos protocolos. No se generan nuevos protocolos. No hay un nuevo protocolo para distribuir los 380. Quisieron usar los canales normales. Perdón que sea tan enfático. Pero las buenas medidas que tomaron, las implementaron mal. Entonces, las medidas que son para la recuperación, como los nuevos protocolos de comportamiento social, son obligatorios hoy tomarlos. Utilizar los avances tecnológicos son obligatorios hoy tomar. Hoy, para el corto plazo, no para el largo plazo, como podría haber sido antes. Entonces, la dinámica económica de esta situación tiene que entender el gobierno que ha cambiado. Algo lo está atendiendo. O sea, ya habló, por ejemplo, de poner cámaras en lugares donde uno entra para medir una de las cosas que es la fiebre. Sí, pero eso lo tiene que hacer obligatorio, porque si no, un supermercado no tendría que abrir las puertas por el riesgo que vimos anteriormente. Entonces, conclusiones. ¿Ok? Vamos a las conclusiones. Después vamos a las preguntas. La conclusión es, básicamente, respecto de la salud de la población y de la macroeconomía, porque no tenemos que olvidarnos de la salud, es lo primordial. Si no tenemos salud, como dije, no vamos a tener economía el día de mañana, porque esto es un tema de la naturaleza humana. ¿Okay? La aplicación de medidas restrictivas están correctas, nuevos protocolos sanitarios se están realizando con mayor idas y vueltas, que el virus es de una forma, que el virus es de otra forma, que afecta de tal, eso está en el mundo moviéndose a una velocidad enorme, cosas que en otras pandemias no han ocurrido. Pero, señores, salud, utilicen la tecnología. ¿Cómo van a estar entrando un nosocomio con un aparatito midiendo? Pongan una cámara que puede medir 200 personas a la vez y no hacen una cola de la gente que se tiene que atender en el INEM que da vuelta a la manzana para una quimioterapia. Usen la tecnología, eso es lo que hay que usar. Blockchain, trazabilidad. ¿Ok? No tokenización porque en la salud no impacta tanto. Pero sí en la macroeconomía. Tener nuevos protocolos. La urgencia es necesaria. Pero no porque hoy se crea, como en otras pandemias, que no es necesario. Sino por el riesgo que hablaba de las secuelas. Te vas a quedar sin gente que trabaje el año que viene. En la época de gripe del año que viene. Entonces, utilicen la tecnología. También hay que descentralizar o dejar de ser un monopolio del Estado el hacer las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas también las tiene que hacer la empresa privada. Es injusto que solamente lo haga el Estado, porque amplías el espectro. Exactamente, a eso iba. No le dejemos todo al Estado. No seamos papá Estado a C. Los privados tienen que tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque uno de los nuevos protocolos es que el privado toma la iniciativa, especialmente en el mundo occidental. ¿Por qué China se recupera rápido? Esta es una discusión que he tenido con Marco muchas veces. ¿Por qué Wuhan se recupera rápido? Porque si vos salías de tu casa te cortan la cabeza. ¿Ok? Porque tiene un comité que dice, se hace eso y no, nadie puede discutirlo. ¿Por qué en el mundo musulmán puede no tener tanta implicancia? Puede no tener. Porque se hace lo que dice el jeque. Todo lo demás se callan. ¿Por qué en el mundo occidental eso no pasa? Porque tenemos las libertades individuales, que también, no digo que no. ¿Por qué no podemos identificar a la persona como se identifica en cualquier parte de Wuhan? Porque tengo la protección de mis derechos, de mis datos personales. Bueno, pero estamos teniendo una circunstancia que hace que cambien ciertos protocolos. ¿Okay? Que estamos salvando la vida, o sea, ¿no? Estamos salvando la vida. Para que el privado lo pueda hacer. No te vamos a pedir más información de la que tienes en tu Facebook. Exacto. Entonces, no dejemos todo para el Estado, la conclusión, ¿ok? Esto es lo que hay que hacer,
digamos, perdonen, tal vez no soy dueño de la verdad, pero digamos, este breve análisis es lo que te lleva a entender en el sentido común, y démosle de alguna manera a la gente el poder, al privado, de poder cubrirse de esta pandemia, ¿no? Como lo hicieron en otras. En otras, el señor feudal no dejaba entrar y tiraba a todo el mundo afuera, y no entre en mi castillo, listo, chao, que se mueran todos afuera. Bueno, no digo hacer eso, por favor, no me malentiendan, pero démosle al privado para que pueda intervenir en una trazabilidad de buscar cómo trazar al COVID, ¿no? O sea, para que los índices de contagio disminuzcan rápidamente. Yo veo diariamente cómo es la evolución. La verdad es que cuesta muchísimo entender de que eso va a bajar. Y sabiendo de que las pruebas que se hacen no son las que se... Entonces, la conclusión es, con urgencia, implementar estas cosas. Bueno, gracias. Esto es básicamente lo que les quería compartir a ustedes en cuanto a la economía de guerra, o mal llamada de guerra hoy, sino con economía de pandemia. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Realmente bastante ilustrativo, sobre todo para, en mi caso, yo desconocía algunas cosas de las que se ha hablado y ha sido muy didáctico. Bueno, amigos, ha llegado el momento de poder iniciar un diálogo entre todos. Así que los invito a escribir en el chat de repente si tienen alguna duda, y también o si quieren tomar la palabra para poder darle facilidades para poder hablar a todo el grupo, ¿no? En base a la pregunta, vamos nosotros liberando los micrófonos. Así es, así es. Marcelo. No puede ser. Sí, Marcelo, quizás recordando un poco el comentario de Jesús Contreras al inicio, ¿no? Él hablaba de adecuar la matriz productiva del país. ¿Estaría esto dentro de lo que tú mencionas, el cambio de protocolos? Quizás el comentario de Jesús iba un poco más allá de no solo son protocolos, es un tema de repente de renovar o activar nuevas actividades o ver cómo lo puedes Es que interpretar. eso disculpa eso es parte del protocolo. O sea, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para a veces nosotros entendemos mejor las cosas por un ejemplo. ¿Se acuerdan el gráfico donde una persona terminaba, si no había ninguna medida de contención, contagiando en 30 días a 1.086 personas? Supongamos que este es nuestro universo, es nuestro país, y que tenemos un solo productor. Digamos, como acá nos gusta mucho el pollo a la Argentina, no pollo, ¿no? O sea, pollo. Y supongamos que ese productor tenía como fuerza laboral a las 1.086 personas, ¿no? Entonces, nos abastecía, estábamos todos contentos, comíamos, pero vino alguien, se contagió, y en 30 días estamos todos contagiados, con letalidad, sin letalidad, con lo que venga para adelante de secuelas y todo eso. ¿Cómo vamos a seguir comiendo? Los que quedamos inhabilitados para laborar. ¿Cómo? Porque tenemos que seguir comiendo. ¿Van a aumentar las pensiones del Estado? O sea, ¿cómo el que de alguna manera cría y entrega los pollos para que nosotros nos alimentemos va a seguir? La única forma es que ponga robots, que ponga tecnología, que tecnifique su fábrica. Ahora, viéndolo, hay actividades y actividades. Si quedó claro el ejemplo, que era lo que decía José, digamos, al principio, estos nuevos cambios sociales, ambientales, estos nuevos protocolos, yo los llamo protocolos, en realidad en distintas actividades pega distinto, ¿no? O sea, el efecto es distinto. Entonces, pero tiene que aplicar tecnología, porque es la forma de contrarrestar y mitigar el efecto de la caída laboral. ¿Por qué? Marcelo, porque esa tecnología va a generar riqueza. Hay una pregunta muy interesante de parte de Diana. Me gustaría, ¿Podemos darle Diana, el que micro, que lo Marco? ¿Te digas, parece si le damos el micro a Diana? que lo digas en voz. Me gustaría que Diana tenga la oportunidad de poder participar en voz, porque es una pregunta muy profunda. Un momento, Perfecto. por favor. Diana, un momento. Un momento. Ahí está. Ya le Sí, abrí. Marco, ¿a cuál de las dos te refieres?
Sí, a ti, Diana. Diana Ramírez Fonseca. Sí, pero ¿a cuál de las dos preguntas? Las dos. Las dos. Ya, ok. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Marcelo por lo ilustrativa que fue su presentación. Y mis preguntas básicamente eran dos. Una es, ¿cuáles son los países ganadores y perdedores? Y bueno, si es que podemos hablar en estos términos, posterior a los efectos del COVID-19. Y la otra es, hace poco en un estudio del MIT, mencionan un término que es economía del confinamiento. Me gustaría saber qué diferencias tendría con la economía de guerra, con la economía de pandemia, o si, digamos, tiene particularidades muy similares a lo que implica una economía del confinamiento. Esas básicamente son mis dos preguntas. Ok, ganadores y perdedores. Yo te voy a dar mi opinión, pero bueno, acá existen ganadores, aquellos países que tienen una estructura decisoria rápida y aplican siempre, pensando que aplican bien medidas, ¿no? O sea, como son los países extremadamente verticalistas, llámese China, llámese Medio Oriente, ¿no? O sea, donde vos tenés estructuras verticalistas. O sudeste asiático, algunos países del sudeste asiático, y Sudamérica. Los países perdedores son los países muy industrializados, y te explico por qué, en mi visión es así. Un país industrializado, ¿okay?, no puede modificar mucho su estructura, porque ya está tecnificado. Entonces va a tener una fuerte, digamos, afectación de su fuerza laboral. Y esa fuerza laboral va a tener que mantenerla el Estado con pensiones. Ya los países están altamente endeudados por sus sistemas de pensiones. ¿Por qué? Por ejemplo, Alemania, si querías un químico, se jubilaba a los 45 años. Entonces, el problema que está ocurriendo es que ellos no tienen forma de respuesta en esa economía de largo plazo de generar valor. Si no, van a tener que contrarrestar el efecto con plata. ¿Ok? Ahora, nosotros, en el ejemplo que daba de los pollos, si ponemos tecnología, porque tenemos cero tecnología en nuestras fábricas, etcétera, etcétera, nos permite recuperarnos más rápido y generar valor para pagar a esas personas que por la secuela van a tener que recibir una pensión. Entonces, en mi visión somos claros ganadores en ese aspecto. Ahora, tenemos que tomar las medidas importantes. Segundo, lo que dice el MIT no dice exactamente lo que menciona, digamos, economía de guerra, y yo menciono economía de pandemia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que está precisando es un nuevo protocolo. Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando en nuestra casa, estamos confinados a hacer las cosas en un lugar, saliendo lo menos posible. Está simplemente dando un término que el protocolo nuevo es quedarte en tu casa. Pero que es lo mismo que yo estoy diciendo, que la economía de pandemia es cambiar el protocolo. Uno de ellos es quedarte en tu casa, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo. Nos cambia radicalmente la vida para los que estamos viviendo este momento histórico. O sea, los que tenemos algunos años vivimos mucho, ¿no? Vivimos desde que... O sea, yo nací con el teléfono, con la televisión, con la radio, pero desde aquel momento hasta hoy mi vida cambió totalmente. ¿Ok? Ahora, hoy va a cambiar más todavía por esto que dice el MIT, por esto que yo en términos generales menciono, y porque en definitiva es un hecho histórico que estamos viviendo. No sé si te... Hay otra pregunta de parte de Jesús. Jesús quiere intervenir con una pregunta. Jesús, te animo a decirla en voz. Perfecto. Bien, aló. Hola. Escuchamos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bien. Yo estoy preocupado por la sostenibilidad de las políticas públicas, considerando que solo hay dos canales, en mi experiencia. O bien es elevar los impuestos, o caso contrario, endeudarse. Un poco siguiendo el comentario de Diana, yo diría, bueno, que los países ganadores son aquellos que son los acreedores, ¿no? Y los perdedores los que terminamos endeudados. Eso como comentario.
En tu experiencia, Marcelo, si bien es cierto que no van a ser procesos de reconstrucción, sino básicamente de adaptación, ¿no? En la cual tú propones que debería hacerse un uso intensivo de tecnologías de parte de los, en este caso, los empresarios, porque en la medida que cuiden a sus clientes podrán garantizar la continuidad, digamos, de su inversión, ¿no? ¿Qué cosa tendría que hacer o qué cosa han hecho o tendrían que hacer los gobiernos? O sea, ¿qué cambios tendrían que darse a nivel de la política pública para justamente crear ese espacio de digamos, post-pandemia? Ok, perfecto. Dos comentarios. Yo cuando hablo del cambio tecnológico o la inclusión tecnológica, no hablo solamente de los privados, sino también del Estado. Eso implica, para el Estado, tirar a la basura varias cosas. Y perdón que sea tan dramático de vuelta. Por ejemplo, Basilea II y el sistema financiero. Hoy, el sistema financiero que data de muchísimos siglos, como lo conocemos, tiene que cambiar. Entonces, que el Estado que entienda que tiene que modificar eso radicalmente, ¿no? El segundo punto es, comparto en parte el tema de que los países endeudados, los países acreedores y los países deudores, tienen distinto efecto, pero todo tiene que ver con la generación de la riqueza. No nos olvidemos que el principal país endeudado es Estados Unidos, y que el principal acreedor del mundo es China, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño equilibrio, pero viéndonos más nosotros, y ahí comparto algo que podemos discutir bastante, pero a mí la experiencia, especialmente en el mundo financiero tradicional, como tengo 30 años en eso, como especialista en Asset-Backed Securities, los países deberían hacer. No tenemos que hablar de deuda, tenemos que hablar de venta de nuestra riqueza. Eso lo entienden muy bien en los musulmanes, por ejemplo, donde no existe el préstamo. Por ejemplo, y ahí hago en mi boca algunas palabras de un economista muy famoso acá, Soto, Hernando Soto, que lo que dice, y comparto 100% en esto, que hoy esta crisis la tenés que pasar con tu riqueza, y tu riqueza puede estar debajo de tu suelo. Entonces, vos tenés que valorar esa riqueza, como hacíamos con las compañías cuando hacíamos una setback, y generábamos un instrumento para que el mercado absorbiera y te comprara esa riqueza a futuro. Eso hoy lo podés hacer con un crowdfunding. Pero el Estado no lo puede hacer así. Tiene Y que ahora la ley lo permite, ¿no? Es bueno mencionarlo. Que ahora la ley peruana de crowdfunding, que he podido participar en la reglamentación, así, ¿no? O sea, lo permite. Exacto. Hay una pregunta entonces, continúa, por favor, sí. Marcelo, disculpa. No, déjame redondear nada más. Entonces, yo entiendo que los países que tengan esa situación hoy están en una inmejorable. Y uno de esos países es Perú. Es Perú, radicalmente. O sea, no tiene que emitir deuda, hoy emitir deuda, está bien para el corto plazo, etcétera, etcétera, pero puede vender a futuro su riqueza. ¿Qué significa? Digamos, mejorar inclusive la tasa de capital. ¿Entendés? Entonces, porque el capital no se destruyó, está, y tiene que financiar el que vuelva a funcionar. Bueno, funcionarlo con tus ventas, no con tu deuda. Entonces, ese es el razonamiento que yo hago respecto de por qué no hablo de acreedores y deudores. Obviamente que ellos tienen un problema, ambos, dependiendo de la situación, la circunstancia en que se encuentren. Hay una pregunta más de parte de Oscar. Oscar, por favor, cuéntanos en vivo lo que estamos hablando. ¿Cómo ahorita. estás? Gracias, ¿me escuchan? Claro que sí. Ya, Dice Remy. ¿Cómo están? Saludos a todos. Me llamo Oscar Murguete. Soy economista especializado en desarrollo económico y viendo proyectos de agua acá en el país y en Chile y Bolivia. Mira, siempre los economistas hablamos del tema de los incentivos para poder impulsar el mercado, ¿no? Ahora, en el tema de tecnología,
de todas maneras sigue habiendo un tema de aversión a la tecnología, un desconocimiento de la potencialidad de la tecnología para el desarrollo dentro de una economía. Y siempre se posterga o no se le da mucha importancia. Entonces, una de las cosas que falta es cómo poder influir en esta gente que toma decisiones para poder hacer algunos cambios importantes para ya incorporar esto. Nada más poner un ejemplo. Las zonas rurales, que estas zonas rurales puedan contar con un documento único, donde ese documento único esté todo. Cuántas tierras tiene, si tiene deudas, si tiene dinero, si va a donar órganos, toda esa información que esté ahí. Eso significa mucho esfuerzo del Estado y también del sector privado, pero para eso hay que aspirar. Justo este momento, este tema del virus, nos ha puesto en realidad en qué estamos. Y la idea es la gran oportunidad que tenemos a nivel mundial, y en este caso del Perú, de poder hacer algunos cambios interesantes, ¿no? Pero hay que influir. Y ahora, entonces, yo quisiera, por favor, hacer la pregunta específica, Marcelo. ¿Qué incentivo consideras tú que pueda motivar a reducir esa aversión a la tecnología estas personas que son los que toman al final decisiones, ¿no? Porque al final no vamos a recurrir a una SINTAC para hacer esto. Es eso. ¿Qué consideras tú? Gracias, Oscar. Déjame también ser bastante drástico en esto. El mejor incentivo que le podés dar es, si no pones tecnología, no operas. No trabajás. Yo te hago un ejemplo. ¿Ok? Después de todo lo que dije, ¿vos irías a un shopping o a un estadio de fútbol donde hay 50.000 personas, ¿ok?, con posibilidad de contagiarte? Entonces, si vos no ponés tecnología para cubrir ese riesgo, no podés abrir. Simple. Desapareces. A ver si soy. En el caso del campo, en el caso de la agricultura, cosa que conocemos bastante bien también, ¿ok?, es fenómeno. Nadie te va a comprar la producción, porque no sé si tu papa está contaminado o no. Entonces, te prohíbo eso. Está bien, déjame ir al extremo, ¿no? O sea, para entender el concepto. Entonces, no podés operar. Ahora, ¿cómo es el efecto? ¿Cuánto tiempo lleva a hacer lo que vos dijiste? ¿Cuánto tiempo lleva a hacer más de lo que vos dijiste? Por ejemplo, alguien que está, vamos a plantear así, criando o plantando papas nativas a 3.000 metros de altura, ¿ok? Está la foto satelital para determinar la propiedad de eso, para determinar y atar hay la tecnología. ¿Cuánto te puede llevar eso a implementar? Y eso ponerlo en un CAR, en una carta, en una tarjeta, que inclusive le podés poner, una vez un poquito más, la historia clínica. Te puedo asegurar que de acá a fin de año eso se puede hacer. Tranquilamente. Tal vez no todo el Perú, tal vez progresivo, obviamente. Las cosas no se hacen de la noche para la mañana. O sea, solamente Dios hizo en 7 días las cosas. En 6, perdón. En el 7º descansó. Entonces, el punto es, tenés que ser drástico. Ha sido drástico el gobierno, nos metió todos en nuestras casas. Tenés que ser drástico, tenés que seguir siendo drástico. Además tenés un país de 70% de informalidad. Tenés que ser drástico. Ahora, ¿cuál es el riesgo de ser drástico con eso? Que generes mucho inconformismo. Y bueno, es un riesgo que hay que saber manejar y equilibrar, ¿no? O sea, ahí es como decimos nosotros, la muñeca de a los que nos gusta andar en moto, la muñeca que vos tengas para el acelerador, ¿no? O sea, yo lo planteo para el entendimiento en una de los extremos del péndulo, pero en realidad siempre todo está en el medio, ¿no? O sea, como vos lo apliques. Pero hoy el único incentivo es poder funcionar. Si yo le digo a cualquiera de los shopping que hoy está cerrado, si vos haces esto y esto, podés abrir mañana. ¿Ok? Los shopping deben estar perdiendo
3, 4 millones $1 millón diarios, soles según lo por que nos día. ha comentado el Centro Claro. Comercial Choque Plaza, ¿no? Yo quería aprovechar también, hay una pregunta de un amigo de Francia, Remy. Hola, hola Marco. Hola Marcelo, muchas gracias ¿Qué tal, encantador? por tu presentación. Tenía también, bueno, algunos comentarios y una pregunta. Sí, yo creo que este tipo de crisis está como resaltando todos los problemas de una sociedad que tenemos. Por ejemplo, vemos que el problema de la interconectividad de nuestro mundo. Es decir, que una pandemia empezó en China y mes y medio llegó a América. Hizo toda la vuelta del mundo por, bueno, los viajes, etc. Como decía Marco también, que vimos que en Perú el nivel de informalidad que de pronto antes se veía como algo interesante o de pronto a mover, lo vemos ahora como realmente un problema. Y yo tomo también el ejemplo de un problema que vimos en Francia, en el caso de Francia, es que, bueno, Francia, como muchos países de Europa, eliminó básicamente una parte muy importante de su industria y ahora somos totalmente incapaces de fabricar mascarillas. No hay una empresa en Francia, una industria que pueda fabricar mascarilla. Entonces, lo que estamos esperando es que China los fabrique y nos los mande. Entonces, lo que va a la pregunta es que vemos que estamos en una sociedad que no es resiliente, la verdad. Y lo que temo, si bien la tecnología que proponen, yo creo que en corto plazo es verdad que hacer funcionar máquinas, robots, en vez de humanos para evitar los contactos, me parece muy interesante y muy valioso y va a destacar a las empresas que lo utilizan de las demás que no la pueden utilizar. Pero mi pregunta es que todo este tipo de tecnología no se va a fabricar en Perú. Se va a fabricar los robots, los celulares, se van a fabricar en China. O van a depender de materias primas que sacan China. Entonces, el problema de pronto a mediano plazo o a largo plazo es que Perú y otros países se vuelvan dependientes de un solo país o de un solo grupo de países. Y si todo el sistema se articula a través de un tipo de tecnología, de pronto, si hay otro problema en el futuro, como lo vemos ahora, dependemos mucho de todo lo que es Asia para algunas cosas. Si dependemos aún más de Asia o de otros países para el uso de la tecnología, de pronto vamos a perder independencia y sobre todo resiliencia. Entonces quería saber un poco más lo que opinas sobre este tema de la resiliencia y la de autonomía frente al uso de la tecnología. No vamos a fabricar aquí. Remy, Gracias, primero estás Gracias. Totalmente en lo correcto. Obviamente la economía va a estar depresiva, vamos a bajar un escalón, ¿no? Como decía, hay una depresión al principio en la economía, pero países como Perú, como muchos de nosotros, tienen una ventaja fundamental, tienen algunas materias primas que pueden ser necesarias para los fabricantes, vamos a llamar así. Entonces, estará en los gobernantes saber negociar como corresponde el hecho de que tal vez sea interesante que abran una fábrica acá, que vengan a fabricar acá, o que fabriquen en Brasil, o sea, dependiendo del país, ¿no? O sea, eso no podría decirte hoy porque la reconstrucción hay que analizarla, cómo van a ser los nuevos protocolos. Por ejemplo, si yo no salgo más a la calle,
¿para qué necesito fabricar autos o carros? Entonces, Europa, Alemania, que tiene toda la producción robotizada, no la va a necesitar. Sí, como vos bien decís, en temas tecnológicos. Entonces, si yo necesito comprar un Huawei, se lo tengo que pedir a China, pero siempre se lo tuve que pedir a China. O sea, el punto es así, siempre se lo pedí a China. Como si quería un Apple, se lo pedía a Estados Unidos. Bueno, después también a China, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hay ciertas industrias que sí, y las tecnológicas van a seguir, y van a... Tema de un tema de negocios. negocios. Te decía, Remy, que obviamente que el tema tecnológico es un tema que se va a reacomodar rápidamente. Ahora, toda la vida compramos, o sea, Huawei a China. Hoy lo vamos a seguir comprando a China. ¿Cuál es la diferencia entre Perú y Argentina? Perú le puede vender cobre, Argentina no. Entonces, ese reacomodamiento va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo Francia le va a comprar los Huawei a China? No tiene cobre. Entonces, eso sí. ¿Y China qué va a hacer? ¿Va a dejar de vender los Huawei? No, porque la naturaleza humana también implica hacer negocio. O dejó de vender mascarillas, o dejó de vender... No, va a haber, porque el negocio va a estar, y como las ganancias son mejores, ¿ok?, digamos, va a hacerlo. Cada país va a tener, cada ecosistema va a tener fortalezas y debilidades respecto de la industria tecnológica. Lo que yo planteo con Perú tiene muchas fortalezas, ¿no? Primero porque ya tiene una relación con Asia más importante que otros. Argentina también tiene una relación importante, por ejemplo, doy ejemplos, ¿no? Tiene un acuerdo muy fuerte con China, muy fuerte. Yo no sé si sabían, pero hay una base militar china en Argentina que es territorio chino, en el sur, en la Patagonia. Todo eso fue un acuerdo, ¿no? O sea, Brasil iba en vías de ganar eso. Entonces, cada uno de los ecosistemas va a tener que negociar en su momento, ¿no? Hay una pregunta ¿Me de escucharon? Marco Morgan que justamente entra por ese lado, Marcelo, si nos permites. Sí. Don Marcelo, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Qué tal, señor ¿Qué tal? Morga? ¿Cómo anda usted? Bien, felizmente. Felicitaciones, Marcelo, muy claro lo que dice. Gracias. Yo tengo más que una pregunta, diría un comentario que podría terminar en una especie de pregunta. Se está escuchando mucho sobre que van a haber muchas empresas que probablemente tengan que despedir gente por la situación como se han quedado o cómo se siguen quedando, y eso probablemente siga aumentando. Yo creo que es el momento que intervenga el Banco Central. El Banco Central puede otorgar líneas de crédito, podría ser, se me ocurre, a través de COFIDE, para las empresas que demuestren, digamos, el problema, el grado de afectación debido a la pandemia. De esa manera, ¿qué se logra? Se logra que esa empresa, con esa inyección de dinero, pueda seguir pagando los haberes, pueda seguir manteniendo su personal. Ese personal va a cobrar a fin de mes y van a volver todos a las tiendas a hacer compras y la economía se va a seguir moviendo. Básicamente por ahí va. ¿Qué te parece a ti la acción como Banco Central en este momento que es tan fuerte para nosotros, ¿no? Claro, bueno, hay un comentario. Eso es el sistema tradicional o las medidas tradicionales, ¿no? Ellos lo hicieron un plan de 30.000 millones de soles. Y creo que tomaron 3 millones las empresas. ¿Por qué? Porque lo implementaron mal, dieron garantía a través de COFIDE. ¿Por qué lo implementaron mal? Yo soy banco y una garantía es una cuenta de orden, no es una cuenta en mi balance. Entonces, por un lado tengo a alguien que me debe y por el otro lado tengo una cuenta de orden. Con lo que estoy desincentivado totalmente a dar un crédito. Entonces, espero que este bono que hayan sacado sea para darle a los bancos. Entonces, ahí compensa, ¿no? Por un lado tengo los bonos y por el otro lado tengo el crédito dado. Que no sé si va a ser, me lo van a reintegrar, porque lo que tendrían que haber diferenciado es entre aquellas industrias, claro, aquellas industrias que tienen viabilidad de aquellas que no tienen viabilidad. Y las que no tienen viabilidad, lamentablemente le tienen que dar una pensión por 2 o 3 años hasta que se reincorpore dentro del sistema. Hago un ejemplo. Un restaurante, ¿ok? Hoy, nosotros estábamos contentos, íbamos todos los días a los restaurantes. ¿Quién va a ir a un restaurante?
Entonces el restaurante se tiene que reinventar haciendo delivery. Pero obviamente, ¿para qué tiene tantas sucursales? Entonces, lo que va a pasar es que parte de las industrias, o parte de los comercios, o parte de la actividad económica va a ser viable y parte no. Entonces el Estado el que apoye, tiene que diferenciar entre el que es viable y el que no. El que es viable le puede dar un préstamo o le puede comprar a futuro cosas, ¿ok? Como se hizo en España, digamos, algunos bares que dicen, bueno, cuando se reabra esto ya te vendí un café. Y las que son inviables tienen que prever una pensión, simple. No hay mucho para hacer, pero para eso tiene que tirar mucho de la estantería normativa que tiene. O sea, si ellos hubieran tirado Basilea, lo que usted dice hubiera sido posible, con una garantía simple. Pero como estaba Basilea, los bancos dicen, no, yo me estoy descalzando, ¿no? Porque yo Marcelo, tengo la obligación... Una pregunta que me hacen por WhatsApp, por alguna extraña razón, me piden que yo lo represente, está ligada a una propuesta de parte de una congresista de la República, que ahora el Congreso está a través de Microsoft Teams, o sea, está a través de videoconferencia. Qué interesante que eso esté avanzando en ese aspecto tecnológico, ya que se han contagiado varios. Lo que está preguntando es, ¿qué opinas de la propuesta de ingreso universal? Esto quiere decir 1.000 soles para todos los que tengan un DNI en el Perú, que son 29.850.000 personas. 1.000 soles para esas personas. ¿Es viable algo así? ¿Puede generar un efecto secundario? Ok, a ver, primero es una medida netamente populista, ¿okay? Tiene nombre, es claro, es populista. Segundo, yo me pregunto, ¿para qué yo voy a necesitar, discúlpeme, ok, eso? Y si no lo necesito, ¿para qué me lo dan? No tiene sentido, ¿no? O sea, en ese aspecto, económicamente no tiene sentido. ¿Por qué no le doy 2.000 al que lo necesita? O sea, yo me imagino... pero las bases de datos peruanas, y acá estoy siendo de abogado del diablo, las bases de datos peruanas le han dado bono de 380 soles a alcalde de Huancabamba, a la alcaldesa de no me acuerdo qué parte de Huancayo. O sea, nuestras bases de datos de pobreza distan mucho de tener precisión y certeza. Distan mucho de tener una buena... ¿Por qué no lo solucionás con tecnología, Marco? Solucionarlo con tecnología. Es muy simple. O sea, la tecnología te lo puede solucionar. Entonces, si yo no le quiero dar al alcalde, yo sé dónde vive el alcalde, ¿no? O por lo menos donde dijo que vivía. Miro una foto satelital como se hizo en Argentina para ciertas cosas, y tiene una mansión que tiene pileta, tiene pileta, piscina, ¿por qué le voy a dar? Ya ajusté la tasa. El Perú está totalmente, hay una compañía que tiene toda la base de datos fotográficas, ¿ok?, de todo el Perú, vía satélites, con una precisión de 10 metros. Y que lo hagan con tecnología. Quería hacer un comentario. Marco, si me permites hacer un pequeño comentario. Estoy reflexionando sobre lo que mencionaba nuestro amigo Morgan, y yo creo que de acuerdo a la exposición que ha tenido Marcelo, se necesita, digamos, hacer una inyección, o sea, un cambio de hábitos, una mejora tecnológica sustancial. Y si otorgamos, digamos, créditos a las empresas, lo que se está haciendo de alguna forma es, digamos, apalear la acción inmediata, o sea, el efecto inmediato. Pero como necesitamos hacer estas medidas para lo que se viene después, yo creo que podríamos sugerir un esquema de dar esos préstamos a condición de que exista digamos, un replanteamiento, inclusive de repente del modelo de negocio de la empresa, una adaptación a este nuevo contexto.
porque si solo se da el dinero por dar para que cubra la planilla del mes, lo que simplemente se está haciendo es alargar digamos, lo que va a suceder inevitablemente, probablemente que quiebre. No sé qué opinas de ese tema. Bueno, pero Trump está entregando un cheque con la cara de Trump en el cheque de $1.000 a todos los americanos. Pero es que la coyuntura de Estados Unidos es que ahorita vienen las elecciones. Entonces, esa es una coyuntura que ellos no han parado el proceso electoral. Entonces, nuestra realidad es distinta, ¿no? Entonces, Mira, yo estoy de acuerdo contigo. El tema es, obviamente, toda la gente que tiene la capacidad de análisis para que los sectores de la economía o determinar alguna viabilidad o no viabilidad de los sectores de la economía, tendría que estar haciendo eso ahora. Cuando vos ves los informes de las consultoras prestigiosas, ninguna te dice esto no camina. No, va a estar afectado, se recupera. Ahora, de vuelta, y perdóname si a veces menciono nombres, pero es simplemente a manera ejemplificar un contexto, ¿no? ¿Alguien le daría un préstamo a Gastón hoy, donde toda su estructura está basada en restaurantes, por ejemplo, ¿no? ¿Sería lógico hacerlo? ¿O sería lógico si él dice, mira, yo el físico no lo tengo más, me muevo solamente a delivery? Bueno, eso es lo que se tiene que venir, eso es lo que se tiene que hacer. Espero que lo estén haciendo el gobierno, pero eso es un análisis que se tiene que hacer. Comparto 100% con vos. Ahora, ¿a qué le daría? Yo no le daría a decir, tomá la plata para capital de trabajo, solamente para pagar los sueldos. Yo hoy, que eso está bien en el corto plazo, como medida de cortísimo plazo, pero yo hoy le diría, tomá la plata para pagar los sueldos y tomá más plata para tecnificarte. Y esa plata, como hacen en China, no me la devolvés, me la vas a pagar con tus ventas futuras. En China tiene una ecuación muy fácil de entender, para que se entienda en el modelo económico chino. Todo lo que va de 0 a 10 años es financiado por el privado, el cuasi privado, ¿no? O sea, todo lo que va de 10 años para más es financiado 100% por el Estado. El privado no pone. Entonces yo quiero hacer una fábrica de zapatillas, la fábrica, todo me lo pone el Estado. Y me cambian las máquinas, todo. Y todo lo que tenga que ver con el capital de trabajo lo pongo el privado, es riesgo de privado. Interesante mezcla de capitalismo con comunismo, ¿no? Qué interesante. Claro, pero, Andrés quiere hacer una pregunta, económica. Marcelo, si me permite intervenir. Sí. Andrés Osorio quiere hacer una pregunta. Perfecto. Ok, buenas noches. Marce, ¿qué más, hermano? Buenas noches. Andrés, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo andás? Bien, mi hermano, muy buena la presentación, una información muy clara. Mi pregunta básicamente es que por una reflexión que he estado tratando de hacer para encontrar soluciones, así sean utópicas. ¿Qué viabilidad existe en este momento en hacer un censo? Porque es que realmente la tecnología yo pienso que es de los recursos a los que debemos apuntar y es parte de la evolución. O sea, ahí está la clave. Pero todos sabemos que la tecnología no funciona si la información es basura. Un censo en este momento donde la gente está, digamos que en su lugar, en el lugar adecuado, que son sus casas, no sería de pronto una forma de lograr depurar toda esa información tan viciada que al parecer que existe aquí en Perú. Totalmente de acuerdo. Andrés, totalmente de acuerdo. Es más, ni tendrías que acercarte a las casas. O sea, simplemente le tendrías que decir a las compañías de teléfono que ya la tienen, digamos, toda la base, y a vos te tendría que llegar una encuesta que está totalmente inmutabilizada desde el punto de vista, una encuesta, perdón, o un censo con blockchain, donde vos contestás y te reconoce a vos a través de una identificación biométrica, con la cámara, puede ser también con tu teléfono, ¿no? O sea, ahora, vos me decías, pero no todos tienen teléfono. No, sí, disculpen,
el 70% de la gente acá tiene un teléfono móvil. Por lo menos el 70% ya lo vas a tener censado correctamente. Entonces, ¿cuánto te lleva a hacer eso? ¿Cuánto te puede llevar a hacer eso? Te puedo asegurar que en un mes lo tenés en plazo. Menos, porque las tecnologías existen. Y otro tema importante es distinguir entre tecnología de información y tecnología aplicada a solucionar un problema. Un robot tal vez es aplicado a solucionar un problema. Lo que estamos hablando es información, tener información fidedigna. Ahora, lo que yo te digo, eso se puede hacer tranquilamente. Es más, se hace en Europa. O sea, el voto se hizo acá con el voto electrónico, ¿no? Marco, o sea, correcto, el voto muchos de los que electrónico, votaron uno de los pequeños pilotos más grandes de la historia con blockchain es el voto electrónico peruano. Claro, capaz que no se dieron cuenta, pero los que votaron en forma inmutable. Su voto no se pudo cambiar en el momento que le dieron el ok. Eso después lo podrías hacer en el teléfono. De la misma forma como yo te estoy diciendo. En otros países se hace, ¿no? Ya se va a hacer. En Estados Unidos se va a hacer así. Entonces, entendiendo que la tecnología tiene para cada uso una solución. Lo que pasa es que ya está tan avanzada la tecnología que ya está casi todo analizado para lo que es, digamos, conocido. Para lo que no es conocido, tal vez es el mundo que se viene, haya que... pero y ahí sí te apelo, digamos, a conocer un poco a la gente que trabaja en tecnología. Son muy rápidos en la forma en que activan las soluciones. ¿Por qué? Porque la Hay otra pregunta, Marcelo, porque... de parte de Maximiliano Nicastro, Italia. Maximiliano, bienvenido. Hay un tema importante que ahorita en Europa, hoy día, en Italia, en España, en la región donde yo vivo, he nacido, que es la región Véneto, en Venecia, el 80% de las empresas abrió sus actividades y el Estado italiano puso la norma post-cuarentena, termocámara, seguridad, mascarilla, que todas las empresas deben tener su medida de coronavirus, test rápido. Entonces los empresarios dijeron, ok, perfecto, yo lo hago, pero dame un crédito tecnológico. Yo no quiero plata, quiero que me da un crédito fiscal y tributario, por lo cual yo invierto en eso, pero tú me lo te fiscalizas no pagando los impuestos a fin de año. Entonces la región Veneto es la primera región al mundo que está haciendo un bono tecnológico en el cual o la región paga directamente al proveedor tecnológico para que la empresa tenga termocámara, todo lo que debe tener para cumplir el decreto post-cuarentena, fase 2, o las empresas invierten para la seguridad de sus trabajadores, de los clientes. Por ejemplo, todo su mercado en mi región va a tener termocámara, todos, obligatoria, es una norma, una ley, como tener un extintor. Entonces, ¿eso es aplicable acá en Perú? A ver, es totalmente aplicable. Es más, el presidente creo que hace 2 días hablaba de las termocámaras, ¿no? El problema es que sigue planteando una solución que es razonable, pero sin una instrumentación razonable. Tal vez allá en Venecia hicieron una instrumentación razonable con un bono, porque el empresario en estos momentos lo que menos quiere desprenderse es de dinero. Entonces, además, siguiendo la lógica china, esto se amortiza en más de 50 años, porque lo que debería hacer ese bono es que todos los años te cambien la cámara, por ejemplo. Porque no es un costo, o sea, no es una inversión que hoy represente un costo importante, sino que es una inversión que es entre operar o no operar, o sea, entre trabajar o no trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Un montón. Entonces, ahora, no sé cómo se hace en Véneto, pero hasta el bono se podría hacer digital, ¿no? Como lo hace Australia, lo ha hecho Australia, ¿no? Entonces, hoy la tecnología te lo permite, es simplemente tomar la decisión, y te puedo asegurar, siguiendo el tema de René, que decía, bueno, pero las cámaras hay que comprarse en la China, porque las cámaras, la gran mayoría son de China. Y bueno, demorarán en vez de un mes, 2 meses, pero los chinos se van a poner su aparato productivo, van a vender las cámaras. No serán tan buenos como las europeas, pero son cámaras.
te permite operar y te permite recuperar a las empresas. Entonces, yo creo que acá es fácil de hacer, simplemente tiene que tomar la decisión. Cambiar el protocolo y decir, tiene obligación de hacerlo. Marcelo, muy contento de todo el aporte que nos estás brindando y también contento por la participación de todas las personas que estamos reunidas. Lamentablemente el tiempo siempre nos dice que tenemos que ir cambiando ya al cierre de esta reunión, porque ya estamos en 15 horas y media conectados y realmente creo que si no hacemos esto vamos a seguir de largo y tenemos que seguir con nuestras actividades. Y yo quisiera un poco pedirte quizás unas palabras finales para ir redondeando como un resumen de toda esta conversación. Perfecto. Bueno, van a ser bastante cortas. Creo que todos los presentes acá tenemos que ver esto como una oportunidad. Como una oportunidad que estamos viviendo de un cambio que nunca ha ocurrido en el mundo. El mundo nunca se había parado como se paró ahora. Nunca. O sea, entonces, veámoslo como oportunidad, tengamos la mente muy abierta, sepamos que lo que es tecnología no tenemos que hablar de trillones de dólares, sepamos, es más, en armas se transaban más que en tecnología. O sea, entonces, tengamos la mente abierta, veamos que esto es una oportunidad, independientemente de que pudiera haber sido un poco pesimista. De alguna forma, la historia de la humanidad vio que siempre con estas cosas crecimos como humanidad. Tengamos esa altura y veamos el futuro muy promisorio. Gracias por el tiempo, ¿no? Gracias, Marcelo. La verdad que lo que hemos escuchado hoy día deja muchas reflexiones. Partiendo de esos comentarios, por ejemplo, de Marco Esparza, que hacía una reflexión de que este tipo de eventos en realidad nos obliga a evolucionar, nos obliga a madurar para mejor, ¿no? Que era también la aclaración que hacía Marcelo. Otro detalle importante es este tema que no es un proceso corto, de corta duración, sino al contrario, estamos afrontando el inicio de un proceso largo para lo que vendría a ser, digamos, la existencia de una persona. Ya nos han contado que bajo la visión de los economistas, en un largo periodo de análisis, esto es algo cíclico, que siempre ha existido pandemias o este tipo de eventos. Pero en este caso, creo que necesitamos ayudar a las personas que nos rodean a entender que este es un proceso de largo aliento y un ejemplo pequeñito, ¿no? Por ejemplo, los colegios que ahorita están adaptándose a este tema de educación virtual, los veo con un debate a veces de ajustar la pensión, pero su análisis es ajusto la pensión de marzo, abril y mayo, ¿no? Y como que pensando en junio ya todo regresa a la normalidad y todo sigue normal. O sea, ahí claramente el horizonte de análisis está en muy corto plazo. Bajo esta charla que hemos tenido, este conversatorio, queda claramente que hay cosas fundamentales que se tienen que ajustar, ¿no? Entonces, nuevamente, Marcelo, te agradezco todo el apoyo con tu participación. Marco, muchas gracias también. Y también a todo el equipo de WeShare que también está detrás de todo este proceso buscando nuevos invitados. Y agradecer a las empresas que están colaborando para que este tipo de reuniones también sea viable, ¿no? Está Blockchain Life Solution y Prospere Group. Si hubiera alguna otra empresa que quisiera participar apoyando, colaborando en la difusión o otro tipo de colaboración, de repente nos contacta a otro expositor que nos traiga también temas relevantes de coyuntura, bienvenidos. Entonces, sin más, les agradezco su presencia. En unos breves segundos o minutos voy a proceder a cerrar la sala, ¿no? Muchas gracias y espero que pasen unos buenos días y que podamos encontrarnos nuevamente sin mayor novedad el próximo jueves. Y feliz cuarentena. Buenas noches a todos.